Me dices, Merlin. Muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Muy buenas a todos, todas las personas que se encuentran en estos momentos conectándose con este live que hacemos desde Autores Increíbles, un espacio de la revista Relatos Increíbles pensado para que los autores que allí publican puedan o podamos tener nosotros un momento de conversación, un momento agradable, un rato en donde hablamos, donde compartimos nuestros mundos, nuestras experiencias y hablamos de nuestros relatos. Este es un espacio bastante grato, es un espacio cultural en donde nosotros nos encontramos para compartir experiencias en el sentido de que estamos desde diferentes países y estamos compartiendo la oportunidad de no solamente tener este contacto intercultural e internacional, sino también podemos hablar de cada una de las publicaciones que hemos realizado en este caso. En estos momentos nos encontramos con Aldana. Hola Aldana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, Aldana publicó en nuestra editorial un libro de cuentos bastante interesante y bastante grato de leer. Aldana, ¿qué edad publicaste este cuento con nosotros? Este libro, Eh, perdón. este libro lo publiqué este año, con 21 años, más o menos en mayo fue. ¿Y en qué momento fueron concebidos cada uno de los cuentos? Cuéntanos sobre esa trayectoria, sobre esa experiencia de cada uno de estos cuentos. Bueno, los cuentos fueron escritos a lo largo de varios años en realidad. Yo no es que en algún momento pensé voy a hacer un libro de cuentos y me puse a escribir cuentos para el libro, sino que yo escribía cuentos y un día decidí juntar los que más me gustaban en un libro. Eh, los que escribí primero los habré escrito a eso de los 15 años más o menos, hasta los 18 habrán sido. Ya, ¿qué parte, ¿qué parte de ti hay en esos cuentos? Siento que es una escritura bastante personal, a veces siento que es un encuentro de ciertas emociones, de ciertas sensaciones, que es la misma curva emocional por la que nos van llevando los cuentos. Eh, ¿Qué parte de ti hay en estos cuentos? Hablo de tu experiencia personal al momento de estar escribiendo cada uno de tus relatos, Aldana. Probablemente hay bastante. Los cuentos sí son bastante personales y pensados más bien para pensar o reflexionar sobre ciertas cosas. Y no, yo no tengo la intención de transmitir lo que yo pienso ni nada, pero inevitablemente los cuentos tienen mucho que ver con cosas que yo pienso, por cosas que me pasaron o ese tipo de cosas. Pero intento que sean lo más objetivos posibles y que cada uno pueda tener una opinión distinta cuando lo lea. Bueno, hay algo que ocurre con tus cuentos y es, eh, siento que hablan bastante o tienen muchísimo de la condición humana. A medida que iba leyendo tus cuentos, me iba sintiendo identificado eh, más con las emociones que se transmiten detrás de cada cuento. Y pues las historias me parecen, por decirlo de alguna forma, que son una excusa maravillosa para transmitir esas emociones y esas transmisiones que tú, que tú tratas de expresar tal vez consciente o inconscientemente, Altana. ¿Tienes algo que confirmar, negar al respecto? No, me alegro mucho de que pase eso porque es lo que yo esperaba cuando lo escribí. Y de hecho muchas personas que leyeron mi cuento, familiares o amigos, me dijeron cosas parecidas. Así que me alegro de que pase eso. Y sí, yo tenía la intención justamente de tocar todos estos temas cuando escribí el libro. Ya veo. Y es que es justamente eso. Siento una experiencia casi que con las leyendas, leer cada cuento.
en cierta forma lo sentía alguna relación con el mito, con algunas leyendas, encontraba cierta, cierta capacidad de transmisión, tal como lo narrarían esas historias o esas leyendas que a veces nos contaban los abuelos. Aldana, ¿hay alguna intencionalidad, hay alguna influencia de este tipo de narración en tus cuentos? No, y me parece bastante interesante que me digas eso porque no, yo no lo había pensado. De hecho, lo que me gusta bastante del libro es que varias personas que lo leyeron y me comentaron cosas, me dijeron cosas así que yo no había pensado al momento de escribirlo. Pero no, no creo haber tenido ese tipo de influencias para escribirlo. Mm, pero hay nombres, Aldana. A mí en lo personal me parece, lo disfruté porque lo sentía muchísimo en ese sentido. Sentía como si fueran historias, como si fueran narraciones que vinieran de otra época. Y ese tipo de narraciones que no solamente cargan tras de sí una intención literaria, sino que también hay, o una intención de hacer una buena narración, sino que más allá de una buena narración, hay una buena curva de emociones ahí, e incluso se pueden extraer algunas enseñanzas de cada uno de tus cuentos. Incluso hace un rato te hablaba de, las, de la forma en que tú rematabas tus cuentos. Esa forma en que tú rematas tus cuentos siempre dejan un choque, siempre dejan un impacto, siempre le dejan a uno una especie de reflexión. Algunos incluso te tengo que confesar, Aldana, que me cuestionaron cierta posición, cierta forma de ver el mundo, Aldana. Sí, eso sí lo pensé más que nada en el sentido de que hay cosas que, no en los cuentos, en la vida hay cosas que hay gente que por ahí hace sin pensarlo y afecta mucho a los demás sin saberlo. Eh, por dar un ejemplo, el caso del cuento Monstruo, habla de justamente el hecho de juzgar a las personas sin conocerlas. En el caso del cuento es por la apariencia, pero puede ser por un montón de cosas, ya sea, no sé, género, nacionalidad, o lo que sea. Y con el cuento quería expresar que, bueno, lo que puede causar eso en una persona. Puede ser que uno no se dé cuenta de lo que hace cuando trata con otra persona, pero todo puede causar mucho más impacto del que uno piensa. Madre, recuerdo mucho ese cuento. Le sentí más o menos un tinte similar, una intención parecida, aunque también hay mucho de la soledad. Digamos que muchas o varios de tus cuentos me enfrentaron con esas diferentes perspectivas que tiene, o esos diferentes tintes que tiene la soledad, Aldana. Cuéntame un poco sobre ese sentido que tal vez yo encontré, o que efectivamente encontré, pero que solo eres tú la que puedes confirmarnos esa situación. No creo que solo yo pueda confirmarlo porque, como decía, me gusta que puede ser que cada persona que lo lea piense lo distinto. Y de hecho me pasó con el tema de la soledad que varias personas que lo leyeron me dijeron que los cuentos en general les hacían pensar mucho en la soledad. Y también me gustó mucho que me digan eso porque no es algo que yo pensé al momento de escribirlo, pero en cuanto lo dijeron me di cuenta que es cierto, que muchos tratan sobre eso. Sí, sí, en realidad, pero digamos que algo muy importante, un valor que yo encontré en esos cuentos es justamente eso, diferentes tintes, diferentes formas de ver o diferentes formas de sentir la soledad. Hay un cuento que a mí me interesó bastante, aunque no es mi favorito, en un momento te digo cuál es mi favorito, eh, pero es el cuento del muñeco. Danos tú una introducción al cuento y yo me detengo en algún momento para decirte algunas cosas al respecto. Bueno, ese cuento trata eh, obviamente el tema del bullying, de, bueno, cosas que pueden pasar en la escuela, también cómo afectan a las personas que lo sufren.
y más que nada cómo hace una chica que sufre este tipo de tratos eh, para llevar esa situación, que hace para aguantarlo y sentirse mejor. Quiero que nos detengamos un momento en un fragmento de ese cuento que a mí me pareció bastante interesante, Aldana. Huyendo otra vez, eso era lo primero que solía decirme. Yo me alegraba de oír su voz, ya que era el único lugar donde podía escucharlo. Era el único que me hablaba sin malas intenciones. Hola vos, no huyo, me estoy escondiendo. Evades, no hay ninguna diferencia. Sentí ganas de llorar, tenía lágrimas en los ojos. No llores, dijo la voz, estoy en tu tristeza, y si lloras, me saldré por tus ojos. ¿Y me quedaré sola? Ya estás sola, pero no tendrás mi compañía. Es un fragmento que a mí me pareció bastante bello, triste, claro, pero bello. Y dije, wow, tengo que hablar con ella, tengo que preguntarle a ella sobre ese momento, sobre esa escena, porque hay dos asuntos aquí bastante eh, complejos. Y es no solamente el bullying, sino que es la soledad que trae tras de sí el bullying. Sí, de hecho yo pensé más en eso al momento de escribirlo y esto que decía de qué hace la chica para sobrellevar la situación hablando con esa voz. Y de alguna forma ella sabía que en realidad esa voz era ella misma y por eso es que dice que va a estar, que va a seguir estando sola pero sin la compañía que ella tenía, una compañía que tenía a pesar de estar sola. Que era ella misma, Sí, enfrentarse con sus propios pensamientos y es vivir esa necesidad de tener que construir su propio mundo, supongo. ¿cómo? Perdón. Te decía que era, yo me enfrenté en ese cuento en el sentido de que es la soledad que trae el bullying, pero en medio de la soledad, cómo se construye un mundo eh, para vivir consigo mismo, para poder estar en paz consigo mismo. Sí, eso es más o menos lo que pensé cuando lo escribí. Vale. Este libro, para contarle a los oyentes, tiene diferentes curvas emocionales. Encontramos cuentos, perdón, en donde mezclamos la realidad con la fantasía, en el sentido de que estamos tocando muchas sensaciones bastante humanas con las que seguramente en sociedades actuales nos estamos enfrentando, pero que le pone un toque de fantasía bastante maravilloso. La sociedad que superó a Dios, Aldana. Cuéntanos un poco sobre ese cuento. Eh, bueno, ese cuento se me ocurrió mientras estaba en la escuela, estaba en clase de religión, yo iba a una escuela religiosa. En general yo no prestaba mucha atención porque no soy religiosa, pero en un momento el profesor dijo algo como, pareciera que los jóvenes ya no necesitan a Dios. Y eso me hizo pensar en que sería una buena idea para un cuento. A su vez ese mismo día tuve clase de política y en la clase hablaron mucho del tema de bloques económicos, de cómo el mundo de alguna forma está cada vez más unificado. Y se me ocurrió mezclar esas dos ideas para armar un cuento. Aldana, tengo que confesarte que tu libro me gustó bastante y me tomé el atrevimiento de, como sucedió anteriormente, tomar algunos fragmentos y simplemente leerlos eh, y poder hablar, dialogar contigo sobre alguno de esos fragmentos. Siento que hay unos fragmentos que son bastante valiosos y bastante dicientes. Mira, por ejemplo, este. Pero el creador sí se llevó una sorpresa al ver lo fácil que le fue a unos pocos controlar a muchos. Dinero, éxito, fama. Las masas eran tan controlables para los humanos más poderosos como ellos lo eran para él. Rió cuando descubrió que uno de los más importantes métodos de control fue él mismo. Los hombres crearon la religión y así pudieron controlar
torturar y matar a una inmensa cantidad de gente en su nombre. La Santa Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas del mundo. Fue gracioso ver cómo habían adivinado su existencia y la habían usado para su propio beneficio. ¿Por qué la gracia, Aldana? ¿Por qué mezclamos la gracia? Hay un Dios detrás un poco cruel hasta ese momento. Sí, de hecho, en varios momentos del cuento se trata a Dios como varias voces y no como un solo Dios. Lo pensé por el lado de, bueno, que se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces pensé en una comparación, en como si la humanidad fuera o en conjunto tuviera el mismo nivel que un Dios, por decirlo de alguna forma, pero que está separado. Entonces el Dios de la misma forma está formado por muchas unidades, pero que funcionan en conjunto y por eso es tan poderoso. Por eso se menciona en unas partes que Dios, una parte del Dios se ríe, otra parte se enoja, porque lo pensé como si estuviera formado por distintos dioses, por decirlo de alguna forma. Ya, entiendo. Que como, como bien lo dices, se termina percibiendo un poco de que también somos una parte de esas pequeñas unidades de Dios. Sí, sí, esa era un poco la idea. Vaya, vale, vale. Eh, Hilda. Hilda es una leyenda. Sí, Hilda es una leyenda y es una leyenda bastante bella y bastante interesante. Pero de nuevo está la soledad. Había algo que le resultaba extraño y es que los animales parecidos a ella, los humanos, la ignoraban. De hecho, sospechaba que no podían verla. Había hecho todo por llamar la atención de esos seres a los que se les parecía tanto, pero ellos ni siquiera la miraban. Un par de veces probó de robarles cosas, abrir sus mochilas, cambiar de lugar sus pertenencias, pero en todos los casos solo salían corriendo, gritando cosas sobre fantasmas. Descubrió que, si lo hacía muy seguido, los humanos no pasaban más por allí por varias décadas. Es la soledad de un espíritu, Aldana. Cuéntanos un poco sobre eso. sí. En parte también pensé en, bueno, cómo afecta a alguien no tener a nadie parecido a uno, que es lo que le pasa a Hilda en este cuento. Y, y en parte también tiene la misma idea, bueno, no la misma idea, pero algo parecido a lo que hablaba de sobre Monstruo, de cómo Hilda se ve influenciada por lo que los demás piensan de ella, como también la Es, juzgan de alguna manera. es bastante juzgada, de hecho, pero es una soledad que busca al mismo tiempo una compañía, que busca, pero que termina resignándose a un solo tipo de comunicación. Al final, eh, el nombre de Hilda no era tan malo. Sí, sí, justamente es como una resignación por ver cómo no funcionaban sus demás intentos, o al menos así lo pensé cuando lo escribí. Vale. Estamos en estos momentos con Aldana, la escritora de el libro de cuentos, La Sociedad de los Conejos. Aldana comparte sus experiencias desde Argentina y quien les habla, Javier Gómez, desde Colombia. Eh, es importante que todos ustedes, los que se encuentran viéndonos en estos momentos, nos regalen un gran like, nos apoyen compartiendo esta entrevista y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Somos una revista que estamos apoyando a los autores que están surgiendo, que se encuentran en estos momentos queriendo publicar sus historias
Y justamente como Aldana y como todas las personas que han pasado por este medio, estamos para hablar y para compartirnos estas experiencias. Pero es importante al mismo tiempo recibir su apoyo en Patreon y pensar en que tal vez nosotros o muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a hacer o a buscar la forma que nuestras historias sean conocidas, que nuestras historias sean publicadas. Pero en este caso, es necesario que nosotros creemos justamente esa comunidad. Es necesario recibir el apoyo de cada uno de ustedes para poder continuar con este proyecto. Pero también es muy importante que nos vayamos leyendo entre nosotros. Hemos recogido en nuestra última convocatoria una cantidad bastante interesante de cuentos de diferentes nacionalidades. Pero sería muy interesante que fuéramos nosotros también nuestros propios lectores, compartir nuestras experiencias, estar aquí hablando en estos momentos para poder continuar con este proyecto y lograr ser esa gran comunidad que en algún momento soñamos nosotros con ser. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con esa entrevista con Aldana. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, muy bien. Continuamos en estos momentos con la entrevista de Aldana, contándonos un poco sobre sus cuentos y sus experiencias al contar, al escribir o al relatarnos cada uno de sus historias. Aldana, ¿por qué comienzas a escribir tan joven? Tus cuentos son bastante jóvenes y las experiencias que encontramos en cada uno de ellos también nos enfrentan y nos confrontan con esos momentos de la juventud. Pero ¿qué lleva a Aldana a escribir a una edad medianamente temprana? Bueno, principalmente leer. Yo leo desde bastante chica y como siempre me gustó mucho lo que leía y quería poder escribir de la misma forma. Me parece súper interesante cómo los escritores tienen la capacidad de contar historias, crear personajes y todo de una forma que se sienta tan creíble y que te den ganas de seguir leyendo. Y quería poder hacer eso, así que empecé a escribir desde bastante chica. Ahorita, ¿qué haces, Aldana? ¿Qué te dedicas actualmente? Ahora estudio veterinaria. ¿Por qué? Perdóname la pregunta. Bueno, siempre me interesó mucho la biología y todo lo relacionado. Y me interesa mucho la carrera porque es una carrera muy amplia con un campo laboral bastante amplio también. Y bueno, es algo que me gusta mucho también. ¿Vale? ¿Y hay alguna relación entre este sentimiento por los animales y los cuentos? Hay un cuento sobre un lobo que era un gran líder. Sí, Hay un entendimiento en la sociedad de los conejos y en este cuento de este lobo
sobre, sobre la forma en que funcionan también las sociedades de los animales, Aldana. Siento que también es un interés que tenías desde hace mucho tiempo. Sí, también siempre me interesaron mucho los animales y es posible que por eso varios cuentos del libro sean sobre animales. Eh, Vale, dime. no, también porque me pareció al momento de escribirlo que era por ahí lo que mejor quedaba con lo que quería transmitir. ¿Es alguna relación con la fábula, Aldana? ¿Cómo, perdón? ¿Hay alguna relación con la fábula? Eh, no que lo haya pensado, aunque tal vez en algún sentido se parezcan, en el sentido de que los cuentos intentan transmitir un mensaje, pero no directamente. De este libro, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu cuento favorito, Aldana? Eh, Mis favoritos creo que serían Monstruo, justamente por todos los temas sobre los que reflexiona. También el cuento Corazón de Madera, un cuento que cuenta la historia bueno, de un muñeco de madera justamente. Eh, y La Sociedad de los Conejos, que por eso es el que le da el nombre al libro. Hay uno que es mi favorito, Aldana, que me pareció genial la forma en que lo construiste, la forma en que manejaste la trama, y se llama Máquinas Perfectas. Sí, Me sorprende, me parece que el final es espectacular y me sorprendió bastante la forma en que terminó este cuento. Cuéntanos un poquito más sobre Máquinas Perfectas. Máquinas Perfectas es uno de los primeros que escribí. Creo que el primero fue Muñeco y el segundo o tercero fue Máquinas Perfectas. Eh, no me acuerdo bien cómo se me ocurrió. Creo que simplemente había empezado a escribir para pasar el rato y sin querer empecé a escribir sobre eso y me pareció buena idea para un cuento. Se trata sobre, bueno, una sociedad, bueno, en un futuro en el que hay robots que pueden hacer prácticamente lo mismo que las personas, son perfectos por decirlo de alguna forma, y las personas también empezaron a imitar a estos robots, además de simplemente usarlos, al punto que las personas de alguna forma también se vuelven perfectas. La idea que yo tuve al escribir el cuento, que no sé si es bueno, lo que empezaste a leerlo, lo que pensaron los demás, es la idea de que lo perfecto no es necesariamente bueno y de hecho que los defectos son algo que les da cierta belleza a las cosas o las hace más interesantes. Pero, pero esa imperfección y esa belleza de lo que hablas tiene que ver con lo emocional. Es justamente cuando de un lado se empiezan a perder emociones y de otro lado se comienzan a recuperar o a tomar emociones. Eh, y la conciencia que había en el narrador del cuento me hizo pensar en cuál es la visión de la tecnología que tienes tú actualmente y que tenías en ese momento. Mm, no, no sé si la visión de la tecnología tiene que ver con el cuento. No, no es que piense que la tecnología vaya a llevar a algo así, sino que simplemente me pareció un buen medio para transmitir la idea. Está bien, está bien. Y pues en el momento en que lo dices y si lo vemos de esa forma, está muy bien. Sin embargo, o bueno, está muy bien, no, sino así también lo puedo entender. Sin embargo, hay algunas relaciones. Yo lo relacioné mucho, de hecho es un cuento de ciencia ficción. Es este paso de lo contrafáctico, de la proyección contrafáctica, en donde nos preguntamos qué pasaría si. Y siento que tal vez queriéndolo o sin quererlo, había hay ciencia ficción en este cuento, en el sentido de que decimos qué pasaría si los humanos pierden las emociones o
¿qué pasaría si los robots adquieren emociones? Yo me estaba moviendo más o menos por ese lado. Sin embargo, sí llego a la conclusión de que la, son las emociones humanas y la misma perfección, la imperfección de este ser humano, de esta condición humana, lo que nos lleva a la perfección, lo que nos hace perfectos como seres humanos. ¿Qué visión tienes tú al respecto sobre esta condición humana, Aldana? Sí, más o menos pensé lo mismo. De alguna forma en el cuento las emociones se dejan de valorar y se valora más digamos, lo que uno puede hacer, la capacidad. eh, y bueno, justamente el protagonista se cuestiona esto y, y digamos que extraña estas emociones. Eh, En tu libro siento que fue un momento en el que hablábamos, reflexionábamos sobre otra cosa, tal vez no diferente, pero sí le daba un aire, un respiro bastante interesante al libro como tal, al libro general, a la construcción, a la forma en que fueron organizados los cuentos. Eh, porque no nos centramos solamente en los diferentes matices de la condición humana que manejábamos con anterioridad, que era la soledad, sino que ya hablábamos también de las emociones. Aldana se cuestionaba en esos momentos o cuestiona a través de su libro las emociones y la condición humana. Pero aparte de la soledad y de la perfección de las emociones, ¿qué otros matices de la condición humana querías trabajar en alguno de esos cuentos, Aldana? mm, bueno, va principalmente por ese lado. También, bueno, eh, bastante el tema que ya hablamos de juzgar a las personas, me parece algo muy importante. Y bueno, también cómo pueden afectar ciertas cosas, como por ejemplo en el poder infinito, como también una persona, en este caso un chico, se ve muy afectado por algo que le dicen sus padres, o bueno, también en Hilda, que la protagonista también se ve muy afectada por lo que ve del resto de los humanos, como bueno, las acciones de uno pueden tener muchas consecuencias en los demás y muchas veces uno no se da cuenta de eso. Ya está. Y es genial también lograr estar contigo, compatibilizar con estas sensaciones, porque reitero y quiero contarle a las personas que se encuentran viéndonos en estos momentos, La Sociedad de los Conejos, para las personas nuevas que han entrado también, La Sociedad de los Conejos es un libro publicado por Aldana en la editorial y lo encontramos gratuito, lo pueden encontrar ustedes a través de nuestras redes sociales, poniéndose en contacto con nuestra editorial o entrando a la página de la revista Relatos Increíbles. Les recuerdo, estamos hablando en estos momentos con Aldana, la escritora del libro La Sociedad de los Conejos. Este es un espacio de la revista Relatos Increíbles, en donde llamamos a cada uno de los escritores increíbles para hablar, para conversar, para compartir un momento tal vez intercultural y reunirnos los diferentes países o las personas de los diferentes países que nos encontramos publicando actualmente en la revista para poder hablar y para poder charlar y conversar un buen rato con cada uno de nuestros autores. Sería maravilloso que le dieran un gran like a esta revista, que a la página de nuestras revistas, que nos sigan en nuestras redes sociales, pedir su apoyo en Patreon y pedirles que siempre estén aquí con nosotros, que nos ayuden a construir este espacio, que hagan sus preguntas en el cajoncito de preguntas para que podamos
sentir su apoyo y continuar con este gran proyecto. Vamos a un corte comercial. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos. Bien, para recordarles a todas las personas que se encuentran viéndonos en estos momentos que este es un espacio llamado Autores Increíbles, un espacio de la revista Relatos Increíbles que hemos hecho para interactuar con cada uno de los escritores que publican en nuestra revista. Aldana, hemos venido hablando por este espacio de tiempo en esta pequeña entrevista sobre las diferentes emociones y condiciones y la condición humana que tú tratas en tu libro. Pero hay una pregunta que hay respecto al público y es, ¿te consideras una persona solitaria? ¿Y qué es lo que te motiva a escribir? En algún sentido sí. En general siempre me costó bastante por ahí relacionarme con otros o ese tipo de cosas. Es probable que eso tenga mucho que ver con, digamos, el estilo que hay en los cuentos. Y en algún sentido se tiene que ver con lo que me motiva a escribir, porque ya que cierta forma me cuesta expresarme hablando, puedo hacerlo escribiendo y es como una forma de compensar y expresarme de la forma que puedo. También por eso me gusta que los cuentos traten temas y sean profundos, digamos, porque, bueno, compensa un poco. Y te entiendo, Aldana, ¿sabes? Creo que es una sensación que compartimos mutuamente, ¿sabes? También me considero una persona bastante tímida y a pesar de que estoy aquí tratando de cacaraquear algunas cosas, algunas preguntas, eh, estoy personalmente pues también bastante tímido y un poco nervioso, esa es la verdad. Eh, Tu libro es un libro gratuito, Aldana, lo podemos encontrar de forma gratuita. ¿Por qué dejar un libro de esta profundidad y con estos temas tan fantásticos al servicio de la lectura de cualquier persona? Mm, Ya que es más que nada porque es mi primer libro, me gusta más la idea de que el libro sea fácil de conseguir y sea gratuito y pueda llegar a más gente. Eh, si fuera un libro pago, un libro físico, sé que habría menos gente que lo lee y prefiero, prefiero lo contrario. De hecho, si hubiera sido de otra forma, tal vez toda mi familia que lo leyó, mis amigos, no lo podría entender. Y, y también de esta forma puede llegar a otros países y a mucha gente y prefiero que sea así. Podría pensar, Aldana, que la literatura, en cuanto a lo que lees, al tiempo que dedicas para leer y la escritura, en cierta forma es un refugio, Aldana. Sí, seguro. Me imagino que eso le debe pasar a muchos. Eh, sí, leer es de alguna forma, por decirlo de alguna manera, conocer otras
personas, aunque no sean reales, otras historias. Y creo que de alguna forma eso ayuda a muchos. Bueno, aquí en tus cuentos encontramos un estilo, ¿sí? Hay una técnica que está mediada al mismo tiempo por la condición humana. ¿Aldana actualmente sostiene el mismo estilo o has venido cambiando, has venido tratando otros temas? ¿Qué está escribiendo Aldana en estos momentos? En parte sí, me sigue gustando escribir cuentos que traten temas y sirvan para pensar, pero tampoco es lo único que escribo. Eh, en este momento estoy con una historia de ficción que en realidad escribí de bastante chica y, y estoy queriendo por ahí corregirla un poco, cambiarla, porque, bueno, la escribí de muy chica y tiene varios errores, pero me gusta bastante la historia. Y también escribí otros cuentos que, bueno, que sí tienen otro estilo, como justamente el cuento que va a ser publicado ahora en el próximo número de la revista. También el cuento que fue publicado en el número 13, Sentencia. Háblanos sobre Sentencia. No tenía conocimiento de este cuento. Haznos una pequeña introducción a este cuento para que las personas que estamos interesadas, yo en lo personal, quiero hacerlo y sé que hay muchas personas en estos momentos también sintiendo un poco de curiosidad, queriendo olfatear un poco lo que haces. Regálanos una breve introducción de este cuento, el que está publicado. Sentencia es un cuento sobre una chica eh, que, bueno, empieza a ver cosas que otros no. eh, Incluso, bueno, ve seres físicos que otros no ven ni sienten. Y, y esto la va a llevar a estar en cierta situación en la que va a recordar cosas. Y no puedo decir mucho más porque es un cuento bastante corto y no quiero, bueno, hacer spoiler, pero esa sería la situación inicial. Está bien, está bien. Seguimos, sigues tratando esta profundidad de la condición humana y es que siento que hay una perspectiva cuando se llega a este punto de sensibilidad, cuando se llega a este punto también de reflexión. Pareciese que el mundo, que esta sensibilidad diera una visión a estas personas sensibles de ciertas cosas en las que no nos fijamos normalmente. Y tus cuentos justamente hacen que nos detengamos a pensar en esas cosas que en la cotidianidad no nos detenemos a reflexionar. Hay una pregunta por parte del público que dice, que pregunta sobre el estilo literario argentino, que si crees que existe un estilo literario argentino marcado y es diferente al resto de América Latina. Mm, Creo que no leí suficiente literatura argentina para contestar bien. Leí algunos libros de autores argentinos, pero no demasiados, y bastante distintos entre sí, así que no podría decir si hay un estilo. De cualquier forma, creo que eso dependería mucho de la persona y no me imagino que sea muy distinto al de otros países, ya que somos de América Latina y somos bastante parecidos, creo, pero la verdad no puedo responder muy bien a la pregunta. Está bien, Aldana, creo que también estoy de acuerdo contigo. Es difícil llegar a leer eh, la suficiente literatura para pues, llegar a una definición tan importante. Pero sí hay algo que está marcado en la literatura de América Latina, que yo en lo personal lo siento y que lo he percibido en los diferentes eh, narraciones, en las diferentes narraciones que he leído, y es un poco la nostalgia. Y está muchas veces en los cuentos que hemos publicado y también se encuentra en tu estilo de escritura, Aldana. ¿Qué lee Aldana? ¿Qué le gusta leer a Aldana? En general lo que más leo es literatura fantástica. Desde chica es lo que más me llamó la atención. Eh,
bueno, también leí algo de terror. Eh, de hecho, empecé leyendo terror, empecé leyendo cuentos de R.L. Stein, un autor de terror más orientado a jóvenes, pero, pero nada, en general lo que más leí fue fantasía. ¿Tienes de pronto algún escritor favorito en estos momentos? Mm, no podría decir uno, eh, pero probablemente entre mis favoritos estarían Patrick Rothfuss, el autor de El nombre del viento, Philip Pullman, el autor de La materia oscura, y bueno, George Martin de Juego de Tronos. ¿Te, te llama ese estilo de escritura? ¿Qué es lo que más te llama la atención de Juego de Tronos, por ejemplo? Juego de Tronos, bueno, algo que admiro mucho del autor es la capacidad de crear un mundo entero con un montón de, bueno, nacionalidades y política y todo, y de forma que se sienta creíble y a la vez hacer un montón de personajes me parece algo muy, muy difícil. Y me gusta la forma en la que si bien es un cuento fantástico, no se siente fantasioso, por decirlo de alguna forma. Se siente que todo está muy bien justificado. Siento que también es algo que busca, ¿sabes? Hay par de cuentos que tienen que ver un poco con, en el que se presiente un poco la política o unas sociedades, unos mundos. Por ejemplo, Máquinas Perfectas es tal vez alguna de esas posibilidades de los mundos y siento que lo logras, Aldana. Siento que eh, logras transportar al lector hacia ciertos mundos, pero busca Aldana una creación completa de este tipo de mundos, de este tipo de narrativas, de este tipo de espacios, de estos espacios que proporcionan estos mundos posibles. Eh, sí es algo que me encantaría hacer, eh, pero bueno, que todavía no hice. Tengo pensado escribir eh, algo de ese estilo en un momento, una novela algo más largo que los cuentos, pero bueno, todavía no lo hice. ¿Qué recomendaciones le darías a los escritores? Esta es una pregunta en público, Aldana. De hecho, las preguntas que te he venido realizando son preguntas que ha lanzado directamente el público. ¿Qué recomendaciones le darías a escritores jóvenes? Eh, Tú eres una persona que comienza a escribir a los 17 años, tal vez antes, y que nos suponemos que vienes haciéndolo tal vez de una forma periódica. ¿Qué recomendaciones le darías a estos chicos jóvenes que están queriendo empezar en el mundo de la literatura? eh, Creo que la recomendación más importante, según mi experiencia, que puede ser distinto para los demás, es animarse a mostrar lo que uno escribe. Eso para mí fue un cambio muy grande cuando empecé a mostrar. Al principio me daba mucha vergüenza escribir y escribía para mí nada más. Y en cuanto empecé, primero empecé mostrándoselo a un amigo, a mis papás o a gente cercana. Y eso me ayudó mucho porque a ellos les gustaba lo que escribía y me di cuenta que, digamos, que no era nada malo, que estaba bien mostrarlo y a su vez, bueno, recibir por ahí críticas o consejos ayuda mucho. Y, y de ahí empecé a mostrar eh, bueno, en internet, pues, bueno, lugares justamente para compartir cuentos. Y como en general recibía críticas muy negativas, perdón, muy positivas, eso me ayudó mucho bueno, a animarme y de hecho gracias a eso es que me animé a intentar hacer un libro. ¿Cómo conociste la revista, Aldana? La revista la conocí por una convocatoria, eh, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera, vi una publicidad de la convocatoria en Facebook y mandé un cuento, el cuento Sentencia justamente, y, y quedó.
Y, y bueno, a partir de ahí empecé a leer un poco los cuentos de la revista, me parecen muy buenos en general y bueno, así la conocí. ¿Ya habías publicado antes? No, antes había enviado a otras convocatorias o concursos, pero nunca me había ido bien, así que fue algo muy importante para mí poder publicar en la revista. Y estamos muy contentos de que, de que lo hayas hecho, Aldana. Realmente, créeme que el tiempo que dediqué para leer cada uno de tus cuentos fue un tiempo, perdóname, bastante entretenido, bastante interesante. Ya te digo, ya te decía antes, me permitía detenerme en ciertos puntos de la vida, de la condición humana, que normalmente no nos permitimos, no nos damos el espacio en medio del trabajo, de las labores cotidianas, de ir a estudiar acá, de ir a trabajar allá, que muchas veces olvidamos esta profundidad y en cierta forma esta responsabilidad que tenemos con la condición humana, con la capacidad de sentir, pero también es esa sensación de que las personas sensibles encuentran un mundo un poco diferente dentro del mundo que habitamos nosotros mismos. Esa sensibilidad permite ver unos matices que normalmente no nos detenemos a observar. Hay otra pregunta del público, Aldana. ¿Qué opinas de la serie Materia Oscura de HBO? La serie me gustó bastante. No puedo comparar demasiado con el libro porque el libro lo leí de bastante chica y no me lo acuerdo muy bien, pero por lo que me acordaba me pareció que la serie está muy bien. ¿Lograbas tener esa conexión emocional? Es decir, muchas veces tenemos, a mí en lo personal me ha pasado, leo un libro, sacan película del libro y hay un momento o varios momentos del libro en donde hay conexiones emocionales con la lectura, momentos en que el corazón palpita más rápido y que el espíritu siente una conexión profunda con lo que está leyendo. Y a veces las películas en esos fragmentos logra volvernos a conectar o por lo menos recordarnos esa conexión entre la historia del libro y la historia de la película. ¿Sentiste en algún momento esa sensación, Aldana? Sí, y me parece bastante interesante lo que decís porque mucha gente juzga las películas o adaptaciones en general de los libros por qué tan parecidos son y dicen que es malo porque no se parece. Y me parece que eso no es tan correcto porque una película nunca va a ser un libro, son dos cosas muy distintas. Y creo que es más importante que transmita justamente las emociones o la historia a que sea exactamente igual que el libro. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Aldana. Y es verdad también que la escritura nos, muchas veces nos conecta con unas recreaciones de los mundos posibles o con una condición humana, con alguna sensación básica del ser humano que se hace en lo poético, en lo escrito, y que a veces llega a ser muy difícil de encontrar en la película. Pero también creo que hay que entender que las películas tienen que manejar su guión, su hilo narrativo, y aunque parta la historia de un libro, el cine también tiene un lenguaje que en cierta forma le es propio y que tiene que adaptar las historias para sí. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Justamente me parece que una película es algo muy distinto que un libro y es imposible que sea lo mismo. Así que me parece que es importante justamente pensar en sí si la película es buena sin esperar que sea exactamente lo mismo que cuando uno leyó el libro o la serie o cualquier adaptación. Bien, Aldana, tú, bueno, tú contabas que en algún momento leíste la revista y quiero aprovechar este espacio para recordar algo que dije hace un rato, y es, no es importante que nos leamos entre nosotros. Justamente hablaba esta tarde con Héctor, el editor de la revista, y le comentaba que leyendo a las personas con las que he tenido que interactuar en estas entrevistas, o he querido mejor, he tenido la gran oportunidad
porque para mí es algo muy especial poder interactuar con cada uno de ustedes, estar aquí desde Colombia hablándoles y que desde Argentina me estén compartiendo sus experiencias y nos estén compartiendo sus historias y la forma en que el escritor, como en tu caso, has vivido la historia, el proceso de narración. Y me di cuenta, Aldana, de que se estaba cometiendo, o que yo tal vez cometí un error, y es, claro, todos los que estamos acá, o todos los que hemos mandado cuentos alguna vez a alguna convocatoria de la revista, hemos estado muy interesados en, en publicar, pero no nos detenemos a leer la revista, Aldana. Y realmente las experiencias de lectura, leerte a ti y leerte a los autores que ya han pasado por este espacio de entrevista, de conversación, ha sido una experiencia bastante grata y se siente como también hay un cambio generacional. Fíjate que nosotros a veces nos quejamos de las cosas que nos está proporcionando la nueva cultura, algo de consumo chatarra, y encuentro en este espacio de la revista, como en tu caso, cuentos que nos hacen reflexionar profundamente sobre la condición humana. Y creo que es un momento importante para invitar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo o a las personas que nos van a ver en posteriores reproducciones de este video. Creo que es importante invitar a la gente también a que lea a cada uno de los autores que se están publicando en la revista. Es importante crear una comunidad en donde no solamente estamos publicando, sino que también nos estamos leyendo, nos estamos criticando. Y quién quita, que además es muy probable que así que como en las ligas deportivas cultivamos talentos y vamos a través de los diferentes campeonatos haciendo surgir diferentes voces, diferentes actitudes, en nuestro caso diferentes tipos de escritura, y terminamos formando grandes deportistas. Yo invito a cada una de las personas que están en estos momentos escuchándonos a que nos apoyemos, a que nos leamos y a que creemos una gran comunidad, porque estoy seguro que si nos hacemos fuertes, de aquí van a salir grandes escritores, porque los tintes, los matices o la calidad de los escritos que aquí se están publicando es bastante interesante, y el apoyo de cada uno de ustedes a través de Patreon, a través de sus likes, a través de compartir este video, va a hacer que podamos hacer de este proyecto algo más grande y podamos ser una comunidad bastante fuerte. Después de este largo discurso, Aldana, perdóname, ¿recuerdas algún cuento que te haya gustado de la revista? Sí, uno de los que más me gustó fue uno que se llama La Noche de Santiago. No me acuerdo bien en qué número está, pero trata de un artista que está buscando inspiración para hacer una obra y, y que de alguna forma la encuentra de una forma que no es la que él tenía pensado. Me pareció muy interesante porque creo que cualquier persona que escribe o dibuje o haga cualquier tipo de arte se puede llegar a sentir identificado con esa idea. Muchas veces uno está esperando tener una idea y piensa mucho y trata de inspirarse de alguna manera y no funciona y termina pudiendo hacerlo de una forma distinta a la que pensaba, tal vez en algo que ve sin creer o que escucha. Me pareció muy interesante la idea del cuento. Perfecto, Aldana. Agradezco mucho que compartas esta apreciación sobre el cuento. Quiero pedirte algo, Aldana. Tú eres una persona que ha publicado en la revista y has hecho cosas bastante interesantes. Me parece bastante importante que seas tú quien haga una pequeña y muy sencilla invitación a las personas que quieran leer tu cuento, tus cuentos, y que quieras además que quieran leer tu libro. Regálanos esa invitación para que se acerquen a tus historias, para que se acerquen a las historias que los demás están publicando. Y nada, es eso, solamente una invitación, Aldana. Sí. Eh,
Bueno, el libro es un libro de 16 cuentos. Como ya dijo Javier, el libro es gratuito. Se puede encontrar en la página de Acuedi. Es también bastante corto. Y, y bueno, creo que sirve para pensar en ciertas cosas que me parece muy importante cuestionarse o reflexionar. Así que, bueno, cualquier persona interesada lo puede encontrar. Bien, Aldana, no te quieren dejar ir. Hay más preguntas por parte de las personas que están en estos momentos viéndonos y escuchándonos. Preguntan por tu inspiración, Aldana. Creo que hace un momento lo dijimos, pero es una fuente bastante bella, Aldana. Y sería bueno que nos la recordaras. Eh, la- bueno, es un tema bastante complicado, justamente como decía hablando del otro cuento, porque uno es que uno dice voy a tener una idea y piensa y se le ocurre algo. Yo más que nada las ideas que tuve se me ocurrieron muchas viendo dibujos que hacía cuando era chica. De chica me gustaba dibujar, inventar personajes y los veía y les daba un contexto y de ahí salía una historia. Eso me pasó, por ejemplo, con Madre. Había dibujado una especie de monstruo con un bebé de juguete y me dio la idea para hacer el cuento. Eh, Me parece que eh, la inspiración en mi caso suele llegar así de momentos en los que no me lo espero o no estoy pensando en tener ideas. ¿Cómo se relaciona esa inspiración con las emociones, Aldana? Tal vez es una pregunta un poco obvia, pero también siento que tus cuentos son muy emocionales. Es como si partieras más de una emoción en concreto para escribir el cuento. Tenemos diferentes fuentes de inspiración. En mi caso son los acontecimientos, pero siento en tu caso, tú me corriges, eres tú la que me puedes decir si surge primero una emoción y luego una historia, o surge el acontecimiento, la historia, y luego la emoción, o tú cómo organizas ese proceso. Eh, es complicado responder porque depende de cada historia. Hay veces que se me ocurre primero toda una historia y después la escribo y hay veces que no, que es lo más común. Me suele pasar que tengo una idea, por ahí un contexto o algo, y en cuanto empiezo a escribir la historia se me ocurre a medida que la escribo. Yo empiezo a escribir sin saber cómo va a terminar, por ejemplo. Y, y tal vez en el momento pienso justamente en todas las emociones o, bueno, todas las reflexiones que pueden estar implicadas y hago énfasis en eso. Pero normalmente sale primero una idea sin una historia muy concreta y la voy armando a medida que la escribo. Hay una pregunta muy interesante, Aldana. Preguntan por música. Eh, ¿Qué música recomiendas para leer tus cuentos? Es una pregunta muy curiosa. Eh, sí, bastante complicado porque cada cuento es distinto y probablemente música quede bien para uno, no quede bien para otro. Eh, yo en general prefiero leer sin música justamente por esto, porque en un libro puede estar pasando algo muy feliz y de repente algo, no sé, puede haber una escena de acción o algo triste y la música, bueno, uno tendría que estar cambiando la música a cada rato. Eh, pero, no sé, supongo que la música que cada uno prefiera. Está bien, está bien. Y hay una última pregunta aquí, Aldana. ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias con la literatura? Mm, es una pregunta complicada también. Supongo que eh, las mejores experiencias las tuve de más chica porque tenía más tiempo y podía leer mucho más. Podía leer eh, libros en pocos días y era una experiencia muy linda porque disfrutaba mucho de poder hacerlo. Ahora tal vez ya cuando uno es más grande y bueno, estudia o trabaja, no tiene tanto tiempo y por ahí termina leyendo
no sé, un rato a la noche, o no sé, unas vacaciones, pero no se disfruta de la misma forma que cuando uno es chico. Así que creo que mi mejor experiencia fue esa época en la que podía leer mucho más de lo que puedo leer ahora. Está bien, digamos que también podría compartir contigo esa emocionalidad, aquellos tiempos en donde pude tener mucho más tiempo para compartir con la literatura. Fueron momentos en que aprendí muchísimo y viví mundos realmente fantásticos. Aldana, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Nos sentimos muy felices de que en estos momentos nos estés acompañando de cada una de las cosas que nos has contado. Invito a cada una de las personas que nos están viendo actualmente o después en las posteriores reproducciones de este video a que lean esos cuentos de Aldana. La Sociedad de los Conejos es el libro que ella publicó, pero nos acaba de contar que tiene proyectos de publicar otro cuento en nuestra revista y que con anterioridad ya también había publicado otro cuento. Les recuerdo a todos ustedes que este es un espacio de la revista Relatos Increíbles, un espacio que hemos denominado, como ustedes mismos lo están viendo, Escritores Increíbles, porque estamos compartiendo con cada uno de los mundos de los escritores que han pasado por nuestra revista y que aún siguen pasando por nuestra revista. Síganos en nuestra página de Facebook, comparta esta entrevista de Autores Increíbles y apóyenos en Patreon. Es muy importante su apoyo para poder continuar con este gran proyecto. Les mando un gran abrazo desde Colombia. Aldana nos acompañó desde Argentina y espero verlos en una próxima ocasión. Hasta luego. Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde contarán con muchos beneficios a cambio de tu apoyo constante. Relatos Increíbles es una lectura para todos.